Os he enseñado RSI, la EMA de 200 semanal, el índice de miedo y codicia, que el precio realizado hasta el mínimo pasa un año, 2 años antes del halving y 6 meses después del halving. Patrones de barra y Fibonacci. Seguro que te ha pasado como a mí, que compras Bitcoin cuando ya lo escuchas en la tele, cuando lo escuchas hablar a los amigos, cuando por YouTube, TikTok, redes sociales te salen vídeos de gente hablando sobre criptomonedas, sobre Bitcoin, la cantidad de dinero que llevan ganando y justo dices tú, bueno, pues voy a comprar un poquito a ver si gano yo algo también, ¿no? Y de repente al día siguiente, ¡pum!, el mercado por abajo. Y no es mala suerte, simplemente que estamos comprando como el 90% de las personas hacen mal y somos la liquidez del otro 10% que son inversionistas profesionales. Primero vamos a entender por qué Bitcoin es predecible con su ciclo de 4 años. Segundo, vamos a entender qué es el halving. Y en tercer lugar, vamos a irnos al gráfico y vamos a señalar con análisis técnico cuáles son los mejores momentos y por qué. Al final del vídeo pues sabrás exactamente en qué momento del ciclo estamos y cuáles son las zonas específicas para apretar el gatillo y comprar Bitcoin. Seguramente has escuchado muchas veces la palabra halving, pero pocos entienden por qué es el motor que realmente es lo que dispara a Bitcoin. Imagina que mañana por ley se decide que solo se puede minar la mitad del oro que se extrae cada año. Si la demanda sigue igual, se mantiene, sin embargo la oferta disminuye, eso va a hacer que los precios aumenten. Técnicamente en Bitcoin lo que significa es que cada 4 años o exactamente cada 210.000 bloques se reduce a la mitad las ganancias que tienen los mineros. Aquí está el truco. Mientras los bancos centrales imprimen dólares, Bitcoin hace lo contrario, se vuelve cada vez más escaso. Cuando llegamos al halving, el mercado lo que sufre es un shock de oferta. Es decir, como he explicado antes con el oro. Hay menos Bitcoin en mercado, pero si la demanda se mantiene o incluso la demanda puede subir, eso lo que hace es enfrentarse contra un muro y Bitcoin empieza a subir. Por eso cada 4 años los halving es como un pistoletazo de salida a que el mercado suba. Por eso vemos que Bitcoin se mueve en ciclos de 4 años. Normalmente son 3 de subida y 1 de bajada. Este año en 2025 se ha hecho un poco raro porque ha subido y ha bajado y se ha quedado un pelín más abajo de lo que empezó, pero realmente el mercado sí que subió. Entonces sí que podemos considerar que han sido tres mercados consecutivamente alcistas y ahora en 2026 por lo que preveemos que sea una corrección. Antes de ir al gráfico, quiero que entiendas que Bitcoin no se mueve por números, por matemáticas, sino que se mueve por emociones igual que el resto de mercados. Si quieres ganar tienes que tener en cuenta hacer lo contrario a lo que hace la masa. Tenemos la fase de depresión, que es cuando ya las noticias hablan más del Bitcoin, la gente ha perdido mucho dinero, muchas noticias negativas, pero realmente aquí es cuando tenemos que comprar. Es cuando el dinero inteligente, el smart money, acumula mientras el resto de las personas tienen miedo. Luego tenemos la fase de incredulidad, que es cuando el mercado empieza a recuperarse un poquito, pero la gente sigue teniendo dudas, la gente sigue teniendo miedo. Y luego tenemos la trampa de euforia, que es cuando ya la gente te pregunta que cómo se compra Bitcoin, ya en las noticias salen noticias muy positivas. Ahí es cuando tenemos realmente que vender. Ahí no se compra porque el riesgo al miedo es cero. Y como he dicho, tenemos que hacer lo contrario a lo que haga la mayoría de las personas. Entendiendo esto de que ya vemos que tenemos que comprar cuando la gente tiene miedo y tenemos que vender cuando todo el mundo está en euforia, todo el mundo está contento, una vez en el gráfico, una de las cosas que más miro y que más tengo en cuenta con el tema de las emociones, como os acabo de explicar, es mirar el índice de miedo y codicia. Lo que nos muestra es cuando la gente tiene miedo, que son los buenos momentos para comprar, y cuando la gente está en euforia, que son los mejores momentos para vender, ¿no? Entonces, este índice nos muestra, por ejemplo, aquí en el último año, cómo nos marca zonas buenas para compra en esta zona verde, ¿no? En 47.000 y luego vimos una subida y un pico de euforia en los 93.000. Es decir, nos marcó un pico de compra en 40 y algo, 50, y nos dio un pico de venta en los 90 y algo. La diferencia es buena, ¿no? Lo mismo luego pasó que nos dio otro pico de compra aquí con Bitcoin en 84.000 y luego nos volvió a dar un pico de venta con Bitcoin en 100.000. El segundo factor que me encanta mirar para ver cuáles son los mejores momentos de compra es el precio realizado de Bitcoin. Es decir, el precio al que la mayoría de gente ha ido comprando Bitcoin, ¿vale?
Este precio realizado nos muestra cuáles son los mejores puntos para comprar siempre. En 2015 nos mostró que los mejores puntos de compra fueron con Bitcoin entre 170 dólares y 230 dólares, es decir, por debajo del precio medio realizado. Fueron los mejores momentos de compra. Luego, después de eso, vino todo el mercado alcista. En el ciclo de 2020, lo que vimos es que nos marcó que el precio bajó por debajo del precio realizado con Bitcoin sobre 3.000, 3.500, ¿vale? Y el precio realizado estaba en 4.500. Como veis, las mejores zonas de compra antes de toda la subida. Igual aquí, que esto fue con lo que hubo en 2020, ya sabéis lo que es. Ahí nos marcó un buen momento también de compra. Y luego toda la subida. El ciclo anterior, ¿qué ha pasado? Pues exactamente lo mismo. Nos marcó otras muy buenas zonas de compra antes de toda la subida. Entonces, ¿qué estoy esperando yo? Yo estoy esperando que el mercado baje por debajo de los 54.000 dólares. Una vez el mercado baje ahí, yo empezaré con mis compras, siempre por debajo del precio realizado. Luego ya en el gráfico, una de las cosas que me gusta tener es la EMA de 200 periodos semanal, porque es algo parecido al precio realizado de Bitcoin, muy parecido, nos da muy buenas zonas de compra y pues me gusta tenerlo para ir mirando de vez en cuando en semanal. Otro de los indicadores que uso, aparte de la EMA de 200 semanal, es el RSI, pero también lo miro a semanal, donde me marca zonas de sobreventa, ¿vale? Como ya sabéis, cuando la gente tiene miedo y vende, nosotros tenemos que comprar. Entonces, cuando nos marca zonas de sobreventa, ahí es cuando podemos empezar a hacer las compras. Como veis, zona de sobreventa nos marcó en este ciclo. Luego vino toda la subida, aquí casi nos marcó también. Y luego en el último halving también nos volvió a marcar en esta zona, igual que el índice promedio, la EMA y el RSI, los tres factores nos marcaron más o menos las mismas zonas. Ya en el gráfico os voy a enseñar cuáles son los mejores momentos, no para hacer una compra única, que también, sino para hacer DCA, es decir, hacer compras y al final se te va promediando. Si el mercado baja, pues va promediando a la baja y si va subiendo, pues va promediando a la alza, ¿no? Pero para que veáis cuáles son los mejores momentos para haber comprado Bitcoin para hacer DCA, porque si no tienes mucho capital y sin embargo tienes que hacer como yo y tienes que ir invirtiendo poco a poco de tu sueldo, pues para que veáis cuál es la mejor manera o en qué momento es mejor para empezar a comprar Bitcoin y hasta cuándo comprar Bitcoin. Si os dais cuenta, yo he marcado aquí en rojo cuáles son los halving, en qué fechas fueron. Ya tengo puestas más o menos programado para cuándo va a ser el próximo halving. Y si os fijáis, he marcado con un color azul el pre-halving y en verde el post-halving, ¿vale? Como he dicho, el hecho de que ocurra el halving es un potenciador para que el precio suba, ¿no? Si nos fijamos desde aquí, desde que ocurre el halving hasta el máximo, 2000%, desde aquí otra subida, pero es que desde aquí, aunque ya subió bastante, hubo también otra subida, un 70%, no está mal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es comprar antes del halving y posterior al halving. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Si compramos 2 años anteriores al halving, fijaros la cantidad de tiempo que tenemos para acumular antes de toda la subida. Aquí en este ciclo exactamente igual. Y en este ciclo, que fue en el último, hubiéramos estado comprando Bitcoin desde los 43.000 dólares hasta los 16.000. Se te hace un promedio, ponte que el promedio se te queda en 30. ¿Vale? Pues de 30 hasta el máximo de 120 es un por 4. ¿Vale? Lo que vamos a ir haciendo compras por toda esta zona, vamos a ir promediando durante todo este tiempo, vamos a ir haciendo compras hasta que llegue un momento. ¿Cuánto? Yo aquí puse 2 años anteriores y después de halving, unos 6 meses. Ya más de eso, ya veis como el mercado ya explota hacia arriba, aquí vuelve a tirar hacia arriba y si nos venimos aquí, pues igual, ¿no? Como explota hacia arriba. Entonces, durante este tiempo vamos a ir comprando Bitcoin. Ponte que promedien 30.000 o por ahí. ¿Por qué? Porque ahora voy a enseñar con el RSI, con todo lo que hemos dicho, cuando me marque las zonas de compra, ahí vamos a meter mucho más dinero. Si yo, ponte, estoy metiendo aquí 200, 200, 200 y empieza a marcarme ya el RSI y demás factores más, que son los momentos de compra, ahí es donde voy a empezar, no a 200, voy a intentar meter 400, 400, 500, 600, lo que pueda, cada uno lo que pueda. Pero intentar meter la mayor parte del dinero cuando la EMA te lo marca, cuando
el RSI te marca las compras, pues entonces aquí es donde vamos a intentar concentrar la mayor cantidad de dinero. Entonces yo ahora mismo, ¿qué estoy haciendo? Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es ahorrar, 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 ahorrar. ¿Hasta qué? Hasta que me marque que tengo que empezar a hacer las compras. Otra cosa más que confluye es, si os fijáis, no os asustéis, ¿vale? Solo tenéis en cuenta estos cuadritos de aquí, azules. Lo que dice es que desde el máximo del ciclo al mínimo pasan un año clavado, 364 días. Un año clavado. En el siguiente halving, desde el máximo hasta el mínimo, vuelve a clavarse 301 años. ¿Qué esperamos? Si todo ocurre igual. Pues que desde el máximo hasta el mínimo, un año. ¿Para cuándo debe de ser el mínimo más mínimo? Septiembre, octubre. Yo creo que se puede acelerar un poco este proceso y que sea antes del mínimo, ya que en Estados Unidos las elecciones de medio término, o como se llame, son creo que para esa fecha, octubre, noviembre. Entonces ahí Donald Trump tiene que hacer que los mercados estén arriba para que la gente lo vote, si no se va a la calle. Entonces yo creo que impulsará de cualquier manera, impulsará para que el mercado suba antes de que lleguen las elecciones. Otra cosa más que utilizo, patrones de barra. Esto simplemente lo que hace es copiar las barras anteriores hasta donde tú quieras, ¿vale? ¿Veis cómo las copia? Y tú ya esto lo puedes mover por el gráfico. Entonces, tanto en logarítmico como en normal, gráfico normal, he hecho esto para ver hasta dónde podría caer el precio si más o menos se mantiene como lo he ido haciendo, ¿vale? Si me pongo con el gráfico normal, me dice que Bitcoin puede llegar a caer, si hace un movimiento parecido al anterior, me dice que Bitcoin puede caer a $56.000. Es decir, me marca una muy buena zona para empezar a hacer compras, los 56.000, ¿vale? Además, fijaros cómo coincide justo con el 62% de Fibonacci, que es otra herramienta que utilizo. Si me voy a logarítmico, me dice que caerá, ¿vale? Os tenéis que fijar en el azul y en el verde, ahora en el rojo no, de que caerá entre los 49.000 y los 39.000, que exactamente coincide con el 72-78 de Fibo, una zona de oro en Fibonacci, según ese sistema, para comprar Bitcoin, o bueno, para comprar para la inversión en general. Entonces, como veis, me coinciden muchas cosas con empezar a comprar en esta zona, entre los 39 y los 49, 50. Os he enseñado RSI, la EMA de 200 semanal, el índice de miedo y codicia, que el precio realizado, que desde que Bitcoin hace máximos hasta el mínimo pasa un año. Luego otro sistema para hacer DCA, que es 2 años antes del halving y 6 meses después del halving. Patrones de barra y Fibonacci. Son 8 sistemas que utilizo para confirmar cuáles son los buenos momentos para comprar Bitcoin. Luego podéis usar dos maneras de hacer las inversiones. Una es all-in, todo a una, cuando creéis que es buen momento, o DCA, que me gusta más. Sobre todo gente que, como yo, tiene un sueldo y poco a poco va invirtiendo. Pero no lo hago en DCA durante 2 años y 6 meses después del halving. No. Intento marcarme las zonas óptimas para compra. Como he marcado. Por debajo de los 54.000, que es donde me dice que el precio realizado de Bitcoin, que me coincide con buenas zonas de Fibonacci y donde por patrones de barra me marca buenas zonas de compra. Así que yo este año, cuando Bitcoin empiece a caer por debajo de $54.000, empezaré a comprar y conforme más vaya bajando, más voy a aumentar la cantidad de dinero que vaya invirtiendo. Pero me voy a esperar a que Bitcoin baje por debajo de los 54.000, que seguramente baje porque la que se está montando es buena. Escúchame bien, no sirve de nada tener el mejor análisis del mundo si no tienes una buena estrategia de salida y un buen control del riesgo. Así que la primera regla es que no inviertas un dinero que no te puedes permitir perder. Un dinero que no necesites por los próximos 3, 4 a 5 años, porque vendrán bajadas, seguro que vendrán bajadas, y si necesitas ese dinero tendrás que vender en pérdida, y es cuando escuchamos que la gente pierde dinero con Bitcoin, porque vende en los malos momentos. La regla número 2 es que no busques el suelo exacto, porque ni la ballena más grande es capaz de adivinar cuál va a ser el precio más bajo al que va a estar Bitcoin. Ya me pasó a mí en 2022-2023, ya me pasó que por esperar al momento exacto para comprar, podía haber comprado Bitcoin en 19
y por esperar el momento exacto tuve que comprar en 30 ya. Así que divide tu capital en varios tiros, en 4, 5, 10, 15, 20, lo que tú quieras, pero divídelo y ve comprando poco a poco. No inviertas de todo a una porque puede ser que siga bajando. Y ahí cuando no vas a tener liquidez para poder comprar más bajo y te vas a arrepentir. Seguro que te vas a arrepentir. Así, de esa manera, si baja, sigues teniendo liquidez. Y si sube, bueno, pues ya está, estás en el mercado, ya estás dentro. Si quiero que te lleves algo de este vídeo, es sobre todo que no compres en la euforia. Que cuando todo el mundo ya está contento, protejas tus ganancias. Que abraces el aburrimiento. Es decir, que los mejores momentos de compra son cuando el mercado está lateral, que no se mueve, que la gente se aburre, que la gente ya no habla de Bitcoin. Esos son los mejores momentos. Y que lo más importante, no te obsesiones con el gráfico de 15 minutos y mira a largo plazo. Ponte el gráfico en semanal, ponte el gráfico en mensual y te vas a dar cuenta cómo el mercado no para de subir, altos más altos, altos más altos, bajos más altos, bajos más altos, que si mira a largo plazo el mercado sube. Invertir en Bitcoin tiene sus riesgos, nadie tiene unas bolas mágicas y lo que hemos visto hoy no son certezas, son probabilidades. Por eso mi consejo es que no inviertas un dinero que no te puedes permitir perder, que no seas capaz de estar durante 2, 3, 4, 5, 6 años sin utilizar ese dinero, ya que la libertad financiera es una carrera de resistencia, no de velocidad. Si has llegado hasta este punto, quiero darte las gracias por ser de ese 1% que se educa antes de arriesgar su capital, y por eso quiero pedirte dos cosas. Que comentes abajo cuál es tu precio soñado, que cuál es ese precio al que dices, como Bitcoin caiga a ese precio, compro sí o sí. No me lo pienso, compro. Coméntalo abajo a ver si coincidimos con la misma zona, os leeré a todos. Y suscríbete, que la verdad es que me ayuda bastante. Además, el mercado de las criptomonedas se mueve constantemente, así que si hay cualquier cambio, subiré de nuevo un vídeo para explicaros cuáles han sido los cambios y si esta estrategia cambia o hay que empezar a hacerla. Y recuerda que en un mundo de ruido, el que tiene un plan es el que se queda con el pastel. Nos vemos en el próximo episodio y a operar con cabeza.